Muy buenas tardes, licenciada y máster Zaida Granados, directora y compañeros que vayan a ver esta exposición. Hoy me corresponde hablar sobre el tema fraude por simulación en el ejercicio del notariado. Este tema se basa principalmente en el Código Penal, sección 4 de delitos por estafas y otras defraudaciones. Se encuentran tipificados en el artículo 216, 217, 18 y 219. Seguidamente hablaremos sobre el tema principal, fraude por simulación. Dice el artículo 18 que se le impondrá la pena indicada al artículo 216, el cual ya vamos a estudiar un poquito más adelante, según sea la cuantía al que en perjuicio de otra persona para obtener cualquier beneficio indebido hiciera un contrato o un acto, gestión o escrito judicial simulado o extendiere falsos recibos o se constituyere en fiador de una deuda y previamente se hubiera hecho embargar con el fin de eludir el pago de la fianza. Este es un delito doloso que impone la pena de la estafa, tomando en cuenta la cuantía cuando un sujeto en perjuicio de otro y en el fin de obtener cualquier beneficio hiciera un contrato o un acto, ¿verdad? Como lo hemos venido anunciando. Por tal razón, como bien lo dice el nombre del delito, el fraude se produce al simular algo que no es real. La estafa y los delitos informáticos comprenden también la figura de fraude. El delito de estafa requiere de estos elementos para su configuración: el ardid, es decir, el engaño, caer en un error a la víctima, error de la víctima producto de este engaño, y los hechos falsos o deformación o ocultación de hechos verdaderos. Finalmente, el perjuicio patrimonial para el estafado, beneficio patrimonial antijurídico para el autor del que comete el delito. La estafa, ahora hablando del artículo propiamente dicho, el 216, dice que quien induciendo a error a otra persona lo mantiene en él por medio de la simulación de hechos falsos o por medio de la deformación o ocultamiento de hechos verdaderos, utilizándolos para obtener un beneficio patrimonial antijurídico para sí o para un terciano, lesiona el patrimonio ajeno. Será sancionado de la siguiente forma: de que con prisión de 2 meses hasta 3 años, si el monto de lo defraudado no excediere de 10 veces el salario base, y con prisión de 6 meses hasta 10 años si el monto de lo defraudado excediere más de 10 veces el salario base. Las penas precedentes se elevarán hasta 1/3 cuando los hechos señalados las realice quien sea apoderado o administrador de una empresa que obtenga total o parcialmente sus recursos del ahorro público, o por quien personalmente o por medio de una entidad inscrita o no inscrita de cualquier naturaleza haya obtenido recursos totales por parcialmente del ahorro del público. Delitos informáticos. El concepto de fraude de simulación también se encuentra marcado en el artículo 217 del Código Penal. Ese artículo prevé varias conductas, todas las cuales son dirigidas a lesionar el patrimonio ajeno y a obtener un beneficio patrimonial indebido. Estas conductas son hacer un contrato, un acto, una gestión, un escrito judicial simulado. Esto lo podría practicar un notario perfectamente, ¿verdad? Extender falsos recibos, constituirse fiador en una deuda, hasta podría constituirse en una sociedad como fiscal y una sociedad que vaya a crearse para hacer este tipo de fechorías, con el fin de eludir el pago de una fianza. Estas tres conductas fraudulentas, en el sentido de que el sujeto activo realiza un ardid o un engaño, como lo dije anteriormente, tienden a la obtención de un lucro injusto y la generación de un perjuicio patrimonial. Esto, por supuesto, acarrea una responsabilidad penal por causa de ese delito. El fraude por simulación requiere la prueba en contrario. Es decir, si hay una negociación sospechosa, es a la fiscalía o al juez quienes le corresponde investigar. En este caso, la responsabilidad del notario no llegará más allá al que de ser su facilitador o un cómplice del negocio jurídico que se pretenda simular, toda vez que el delito lo cometen las partes, quienes debieron ser advertidas por el notario. Esto sin perjuicio de que el profesional sea la cabeza intelectual de toda la simulación. Como lo dije anteriormente, puede ser que él sí haya participado conociendo, teniendo control del hecho, y entonces podría ser actor intelectual de un delito. Dentro de todo esto, un contexto probatorio e inequívoco.
hay un tema muy importante aquí que me gustaría resaltar a través de esta pequeña investigación, porque está muy enmarcada, muy cuadradita, ¿verdad? En estos 3, 4 artículos del Código Penal, pero si nos vamos allá un poquito más a estudiar el Código Notarial, también dice que no hay una determinación específica en nuestra legislación penal sobre los delitos que comete exclusivamente un notario. Hay un vacío en la determinación de los delitos penales que puede cometer el notario, toda vez que el artículo 17 del Código Notarial solamente remite al Código Penal para sancionar los delitos penales que cometa el notario. Es muy diferente a que cualquier persona cometa un delito penal que está constituido y totalmente tipificado en el Código Normativo del Penal, a que un profesional en notariado lo cometa. Finalmente, conversaré un poco acerca de la jurisprudencia del Tribunal Disciplinario Notarial, voto 234-2017 del expediente del 2014, 000485627 notarial de la ganadería 8 estrellas, sociedad anónima contra 2 notarios. El voto nos argumenta que existe la sociedad ganadería 8 estrellas constituida por Michelle Batalla Navarro, José Tomás Batalla Navarro y Enrique Batalla Navarro, extranjeros con cédula de residencia aquí en Costa Rica, y se establece esta demanda contra los licenciados y notarios Gravich Pérez Porras y Román Esquivel Font. El apoderado judicial de la citada sociedad es Carlos Alberto Ramírez Aguilar, quien es también vecino de San José, y por disposición legal la Dirección Nacional de Notariado. En el resultando nos argumentan que la ganadería 8 estrellas y en su condición personal José Tomás Batalla, junto con Michelle Batalla, también en su condición personal, señalaban a que el tercer socio Enrique Batallas, había hecho la venta de la sociedad por 200 millones de colones a Bloques Pedregal, sociedad anónima. Esta venta se supone que ha sido totalmente legal. Los notarios aducen más adelante también que ellos consideran que la venta o el traspaso se hizo como corresponde, toda vez que el socio que hizo la venta pues se encontraba totalmente en sus capacidades como socio apoderado generalísimo también y con facultades para poder realizar la venta sin límite de suma. Sin embargo, los dos primeros socios, José Tomás y Michelle Batalla Navarro, vienen y argumentan en su demanda que lo que ellos se aquejan es que esta fue una venta que se hizo a pesar de existir previamente una demanda penal que se originaba en el expediente del Juzgado Penal de Alajuela, sumaria número X ahí, donde se establecían los supuestos de delitos fraude de simulación y administración fraudulenta relacionada con actos de disposición de varias sociedades, donde el imputado era don Enrique Batallas Navarro. Seguidamente, dicen que fue declarado incapaz también porque a un dictamen pericial al que él fue sometido se le habían diagnosticado ciertas incapacidades. No obstante, el notario Gravich Pérez dice que interpone las excepciones de falta de legitimación y falta de derecho, toda vez que no se probó que don Enrique y doña Michelle, de apellidos Batalla Navarro, no fueran socios apoderados. Lo que sí se podía haber demostrado es que don Enrique sí contaba con el poder que le otorgó, con las facultades y poderes que le facultaban hacer la venta, valga la redundancia. También él dice que argumentó haber explicado a las partes la existencia de la demanda penal del expediente y la circunstancia de que los imputados habían salido absueltos. Me imagino que en las advertencias finales, ¿verdad? Él se los hizo saber. También estaba apercibido de la eventual apelación y casación,
La aceptación de la demanda apuntó que era un acto previsto en la norma civil y que eso no los hacía cómplices de un acto defraudatorio. Negó haber autenticado también la firma de José Tomás, que más bien él fue el que autenticó la firma del representante del comprador, Bloques Pedregal. Así las cosas, también él dice que su obligación, insiste, fue la de determinar quién es el representante de la sociedad y no quiénes son los socios, y apuntó que en este caso no se demostró que, como le dije anteriormente, que José Tomás y Michel, ambos Batalla Navarro, fueran socios, perdón, fueran representantes. Entonces, perdonen, así más adelante, los considerandos en los aspectos de orden procesal se tomaban como hechos probados sobre los recursos y se hablaba de que no había o no se expresó en la primera instancia, el ACU no pudo demostrar que había un agravio, ¿verdad? Dice que dado que el traspaso, al ser, perdón, dice que expresó que el fallo carecía de una debida fundamentación porque resolvió el asunto como que si fuera un traspaso de venta simple, cuando el notario está en obligación de asesorar a las personas sobre la correcta formación de su voluntad. Esto lo alegaban, ¿verdad? Sin embargo, dice, al fin de resolver la operación formulada, cuyos agravios se resumieron antes, debe tenerse clara la normativa y los principios que rige la apelación en esa materia. Aquí estaba profundizando un poquito en el aspecto de la norma civil, ¿verdad? Que para que una demanda sea apelada, el ACUEN, ¿verdad? El superior en grado, tiene que encontrar una debida fundamentación y los agravios expresamente claros. Y aquí no se encontraba eso. Y pasó toda la 32 por aquí. Entonces, concluyendo, dice que la falta de fundamentación se basa en la circunstancia de que la autoridad de primera instancia falló el asunto, como si fuera una venta simple, como le dije antes, sea con una propiedad que soportaba la anotación de una demanda penal. En realidad, el ACO no vio la circunstancia, dice acá los superiores en grados, circunstancia que de sobra la inscripción registral del inmueble pendía en esa medida cautelar, pues sobre el tema expresó se demuestra claramente la venta de dicho inmueble. Es decir, que ellos no actuaron escondiendo nada. Si bien es cierto, estamos hablando del tema de fraude por simulación, pues esta circunstancia y esta demanda que está acá en apelación nos atañe por el tema de fraude porque se está acusando tal acción. Al final, para no hacerla más larga, ¿verdad? El Tribunal Superior en Grado, dicen el por tanto, se confirma la resolución recurrida en lo que fue objeto de apelación por la primera instancia. En otras palabras, no se pudieron salir con las suyas. Y la venta pues sí fue bien hecha. Bueno, con esta pequeña explicación de esta jurisprudencia concluyo acá mi presentación. Le doy muchas gracias por su atención y que pase muy buena tarde.